Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información lo que determina el mundo en que vivimos. Y dice la reseña de este libro que se llama No cosas. Quiebras del mundo de hoy. El mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza. Los medios digitales sustituyen la memoria sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos, se nutre del estímulo de la sorpresa, pero este no dura mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Byung-Chul Han desarrolla tanto una filosofía del smartphone como una crítica a la inteligencia artificial desde una nueva perspectiva. Al mismo tiempo recupera la magia de lo sólido y lo tangible y reflexiona sobre el silencio que se pierde en el ruido de la información. Y sobre eso justamente, gracias a este libro de la persona que me lo regaló, es el video que a continuación les presento. Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde relacionamos conocimiento, cultura, filosofía y campos en general del saber. Para el filósofo Nietzsche, filósofo alemán, la herencia socrática, platónica, había hecho mucho daño a la humanidad, porque había creado esa suposición de que existía un verdadero mundo de las ideas y que el mundo de lo sensible era irreal, no era lo verdadero en sí y no era, lo valioso. Entonces poner la vida por fuera de la vida presente fue un daño muy grande para Nietzsche. Y esto se ratificó también para Nietzsche con el cristianismo, que prácticamente sellaba del todo esta idea de que la vida que valía la pena de vivir no era esta. La vida que valía la pena vivir era una vida en otro mundo, en otro espacio, fuera de la experiencia física, sensorial, corporal y material. Esto era terrible para Nietzsche, nos hacía mucho daño, nos hacía desconocer quiénes éramos y el momento presente de lo que vivíamos. Entonces, para poder superar esto, era necesaria la muerte del paradigma de lo absoluto, del mundo de las ideas platónico, pero también la muerte de Dios, para hacernos responsables de nuestra propia vida, el sentido de la tierra, el superhombre que era el superhumano, muy humano, un humano muy humano, una humanidad muy humana que volvía al sentido de su propia vida. Resulta ser que cuando muere Dios y supuestamente nos liberamos de esa carga, que es la carga de otra vida, y superamos ese estadio, vendría la solución supuestamente, pero no. Resulta ser que llega algo que por el contrario es peor que esa creencia en una vida no terrenal. Es peor que el dogma o que el mundo de las ideas platónico y que la concepción del sentido de la vida socrático. Y es el nihilismo, es la pérdida de fe en todo, es el no creer en nada. Ya no hay ni Dios, pero tampoco creemos ya en nuestra propia vida. Esta paradoja de que al liberarnos de aquello que sería lo terrible, pasamos un estadio aún peor, es lo que se da cuando pasamos del encierro real a el encierro no físico o al control no físico. Igual pasa con Michel Foucault. Michel Foucault llama la atención, advierte de lo terrible que es el disciplinamiento, el control de los cuerpos, el encierro en los espacios físicos, en las cárceles, en los centros militares, en los colegios, en los hospitales psiquiátricos y demás. Y dice, esto es terrible, este muro que nos encierra, que nos limita y que nos controla, hay que destruirlo, hay que echarlo abajo, hay que ir más allá del muro. Y cuando resulta que destruimos los controles físicos y vamos más allá del muro, entramos a un control, a una esclavización, a un disciplinamiento que ya ni siquiera es físico, y que hace que la supuesta libertad sea peor que el estadio anterior. Y aquí es donde Deleuze habla de las sociedades de control, que no tienen límites, que son difusas,
pero que no podemos escapar, porque ya no tenemos los muros, pero ya no hacen falta los muros para estar en una prisión, por ejemplo, del control digital. Miren qué paradoja tan tremenda esta. Por un lado, entonces Nietzsche diría, esta carga de la herencia socrática, platónica y cristiana no nos permite vivir esta vida real, sensorial, física, del cuerpo en sí, de la tierra. Hace falta que mueran esos ideales para entonces poner atención a quiénes somos realmente. Cuando mueren estos ideales, dicen, no, pero ¿saben qué? Vino algo peor, el nihilismo y la falta total de fe, donde ya no se espera nada y ya no se cree en nada. Insisto, asimismo, Foucault dice, no más muros de contención de la libertad, no más control, esclavización y disciplinamiento de espacios físicos. Listo, entonces vamos a dejar de limitarnos por lo físico. Vamos a poder trabajar fuera de los muros de un centro laboral, estudiar fuera de los muros de un colegio, ¿sí? Pero resulta ser que para hacer esto tenemos que tener una conexión no física. Y ahí dice Gilles Deleuze, caímos entonces en el control no tangible de lo que es las redes. Es peor que lo anterior, porque antes estaba el muro, pero cuando superábamos el muro ya había total libertad. Asimismo, con estas mismas paradojas se mueve lo que a continuación les voy a contar. Resulta ser que considerábamos que no había consumismo peor, que lo peor del consumismo, que lo peor de un capitalismo extremo, de una cuestión totalmente mercantilista, de una sociedad que vivía solo de consumir, era el tema del objeto, la materia, la cosa. Por eso se cuestionaba tanto el consumismo materialista, la necesidad de desear y obtener objetos, la necesidad de poseer objetos, de dominar objetos, ¿sí? Eso era un consumismo aberrante. Decíamos entonces, si nos liberamos de la cosa, si nos liberamos del objeto, nos liberaremos del consumo, nos liberaremos de un capitalismo que nos amarra a lo material. Dejemos de ser materialistas, dejaremos de ser materialistas y seremos entonces libres, porque ya no dependemos de los objetos y de las cosas, tendremos libertad. Ya no seremos seres que se aferran a objetos, cosas, que necesitan poseer algo material y que sea propio y que sea suyo para sentir que tienen algún tipo de valor. No, liberémonos de todo eso. Pues ¿saben qué? Sí, nos liberamos de la cosa y ahora estamos en un consumismo de la no cosa, o sea, un consumismo que ya no se refiere a ninguna materia y es peor que el anterior. Porque ni siquiera tenemos ya un valor de adoración, de afecto, de cercanía, familiaridad con respecto a la memoria de un objeto. Ya ni siquiera el objeto tiene sentido. Ahora somos consumistas de la nada, consumistas del aire, consumistas del viento, consumistas de nube. Fíjense que ahora quienes promueven y forman, digamos así, como influenciadores en cuestiones comerciales o en cuestiones de emprendimiento, se le llama vendedores de humo. ¿Qué consumimos? Si ya no tenemos, ya la música que consumimos existe en una nube, los elementos que consumimos no son objetuales, no son matéricos. Por eso hay un regreso, sí lo está viendo, al objeto. Hay quien quiere entonces volver al objeto memoria, al objeto que implicaba aquella relación con lo físico, con lo textural, con lo sensorial, ¿sí? Al objeto del vinilo, al objeto del cassette, al objeto del libro, ¿sí? Pero resulta ser que, igual que cuando nos liberamos del ideal platónico y socrático y de Dios mismo, caímos en un nihilismo que fue peor que lo anterior. Igual que cuando nos liberamos de los muros, caímos en una prisión intangible de la que nunca nos escapamos. Asimismo, cuando nos liberamos del consumo del objeto, caemos en un consumo que ya ni siquiera implica una relación con algo concreto. Y ese consumo resulta peor. Entonces el problema no era el objeto. Y sobre eso tenemos este texto de acá. Me han hecho un regalo por mi cumpleaños, una persona que admiro mucho, que estimo mucho, que quiero mucho, de este libro de Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, pensador importantísimo. Bueno, ya saben, la sociedad del cansancio y todo lo que nos pasa actualmente. Y este libro dice las no cosas. Somos consumidores en una era de la no cosa. Esto parecía que el objeto era el consumo en sí, pero miren que
sin objeto es hasta peor el asunto, ¿sabes? Es muy complicado. Entonces les voy a compartir algunas partes de este texto y se los voy a recomendar. Es un libro, como ven, muy corto, muy fácil de leer. Y cuando digo fácil no lo digo porque si es fácil es mejor. Es fluido, digámoslo así. Y muy sabio, muy sabio. Bien, entonces dice acá. Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la tierra o el cielo, sino Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido ni tangible. Pero ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es que estamos regresando a esa concepción en un marco, digamos, que podríamos llamar de lo digital, de lo no tangible, en otro medio, pero lo mismo que Nietzsche cuestionaba y a lo que Nietzsche le preocupaba, es que volvimos al ámbito en el que vamos a adorar un mundo, una vida que no es esta, que no es la que tenemos, porque nunca somos suficientes, porque la publicidad se basa en la envidia que ustedes tienen de sí. O sea, yo lo que envidio es aquello que podría ser si obtengo ese objeto. Es una idea de mí lo que envidio y quiero que los demás le envidien cuando lo obtengan. Por tanto, me estoy basando en la publicidad y en el consumo, en no la vida que soy, no la vida que tengo, no la estoy aceptando, no la estoy reconociendo, estoy basándome en una vida supuesta, en una vida que no tengo en estos momentos, pero que siento que es como la justa. Y precisamente nunca llego a ella. ¿Por qué? Porque el horizonte de la satisfacción del consumo nunca se logra completamente. Es una línea de horizonte que cada vez se corre más y más y más. Entonces anhelamos una vida para poder ser exitosos, exitosas, que nunca es la que tenemos actualmente. Ahora nunca soy suficiente. La envidia del sí mismo futuro, la envidia de lo que es el otro y no soy yo, es lo que mueve el consumo y la publicidad. Y claro, en una era de la no cosa, volvimos a tomar distancia de lo matérico, de lo físico, de lo real, de lo corporal, de lo sensorial. Es muy interesante cómo estamos retornando en ese sentido. Pero dice este autor que las cosas son importantes porque estabilizan la existencia humana. Entonces en este mundo de las no cosas, las cosas retroceden cada vez más a un segundo plano de atención. La actual hiperinflación de las cosas, que lleva a su multiplicación explosiva, delata precisamente la creciente indiferencia hacia las cosas. Nuestra obsesión ya no son las cosas. Nos intoxicamos literalmente con la comunicación. Las energías libidinales se apartan de las cosas y ocupan las no cosas. La consecuencia es la infomanía. Nos hemos vuelto todos infómanos. El fetichismo de las cosas se hace a un lado, se acabó. Nos volvemos fetichistas de la información, los datos, incluso en términos de la sexualidad, de aquello que se llama ya data sexuales. Bueno, dice que la digitalización acaba con el paradigma de las cosas. Y decimos, bueno, pero mejor, porque así sin cosas somos hasta más ecológicos. Pero el resultado ha sido una suerte de dependencia, esclavización y negación de la vida mucho más fuerte. Y la no responsabilidad de nada, la sensación de no pertenencia. No quiero tener nada, no me hago responsable de nada, no tengo nada en mis manos. Pero entonces, ¿en qué se convierten las cosas cuando prevalece la información? Se convierten las cosas en infómatas, o sea, en actores que procesan la información. ¿Bien? Incluso es curioso porque lo que dice el texto es que ni siquiera es las cosas, sino el valor de las cosas. O sea, el objeto ya no es lo que vale, sino cuánto invertí yo, mi capacidad monetaria para obtener ese objeto, que al final puedo o no obtenerlo. El automóvil del futuro dejará de ser una cosa a la que puedan asociarse fantasmas de poder y posesión para ser una red informativa móvil, o sea, un infómata. Vamos a saltar acá porque esto es muy interesante. Bien, por ejemplo,
Hablemos de la experiencia de viajar como una experiencia real, ¿sí? Resulta ser que cuando recibimos el pasaje, etiquete o lo que decíamos de viaje, es incluso más valorable el estatus de que voy a viajar que hacer el viaje en sí. ¿No les ha pasado? ¿No lo han visto? Ya tengo el billete para viajar, tengo la capacidad de viajar. Es una no cosa, pero es la idea de la cosa. Y resulta ser que al final, a veces la persona no viaja, o viaja y no disfruta la experiencia, no está viviendo la experiencia del viaje en sí, sino la idea de que estoy viajando. La cosa matérica, física, la experiencia del viaje, lo que aprende mi cuerpo, ya ni siquiera es lo más importante, sino que alguien sepa que yo viajé, al punto de que podría incluso falsear la información para hacer sentir, hacer creer algo que no es una cosa en sí. En la actualidad no queremos atarnos a las cosas ni a las personas. Los vínculos nos resultan inoportunos. Restan posibilidades a la experiencia supuesta, o sea, a la libertad, en el sentido, claro, consumista. Entonces, yo no quiero amarrarme a nada, no quiero tener cosas, es tan chévere no tener la cosa objetual, es tan rico no tener que hacerme responsable de un objeto, sino tener la música de forma inexistente e intangible. ¿Por qué? Porque soy libre. ¡Qué ficción tan tremenda! Creemos que somos libres porque ya no tenemos cosas. ¡Qué ficción tan tremenda! No eres libre desde el momento en que eso que necesitas escuchar depende de un sistema que no creas tú. Depende de una selección que no defines tú. Depende de una información que no configuras tú. Y cuando entras a libremente escuchar esa música sin tener que estar atado a un objeto, a un CD o a un vinilo, entras a un sistema de información del cual eres una persona esclava. Porque en ese sistema ya se sabe y se maneja y se manipula tus gustos, tus tendencias, lo que obtienes, lo que no obtienes, lo que consumes. Cuando yo compro un objeto libro, matérico, y no dependo de un sistema intangible de red que yo no creé para meterme en un internet a leer un libro que no existe. Miren, yo compré este libro, me lo regalaron, alguien lo compró y ya ahí terminó su consumo. En términos de consumismo, ya terminó su consumo. El libro es mío y yo lo leo cuando yo entienda y disfrute leerlo como objeto cosa. Pero si yo no compro el libro, va a pasar algo muy curioso. Cada vez que lo quiera leer, hago parte de un ciclo de consumo porque tengo que conectarme a una red, a un sistema de plataforma que va a chequearme como consumidor y que me va a seguir vendiendo otras cosas diferentes al libro que quiero leer, ¿cierto? Incluso con la música. Me siento libre porque no tengo que responsabilizarme de un objeto, vinilo, CD que tengo que limpiar, cuidar, proteger. Es tan libre coger mi Spotify y teclear y escuchar. Pero cuando yo compré ese objeto que contiene el sonido, ya yo consumí una vez. Cuando yo escucho, cada vez que escucho música, requiero de la plataforma, que por cierto, si dicho sea de paso, no las niego y a mí también las utilizo, pero trato de darles un límite. Por eso colecciono vinilos, por ejemplo, porque cuando me meto en la plataforma a escuchar música, hago parte de un ciclo de consumo que no termina nunca y que va a implicar que soy consumista todo el tiempo, así no esté comprando, porque todo el tiempo me están promoviendo, vendiendo, conectando con un ciclo de consumo. Hasta del consumo de cosas esperamos ahora experiencias, el contenido informativo de las cosas, la imagen de una marca, por ejemplo. Entonces miren que estamos tan alejados de la cosa en sí, que el zapato puede que incluso sea tan funcional como cualquier otro zapato, pero lo que yo compro no es la cosa, es la marca. Es lo que me da estatus, es la marca, es la competencia de la marca. Entonces lo que compro es la idea de la cosa, no la cosa. Nos movemos por ideas, por imágenes. De las cosas percibimos sobre todo la información que contienen. Qué interesante. Al adquirir cosas, compramos y consumimos emociones. Los productos se cargan de emociones mediante alguna storytelling. Para la creación de valor es crucial la producción de información distintiva que prometa a los consumidores experiencias especiales. Claro,
tienen que prometerte una experiencia especial que va más allá de la cosa en sí, que ya no está en la cosa. La información es siempre más importante que el aspecto de la mercancía. El contenido estético cultural de una mercancía es el verdadero producto. La economía de la experiencia sustituye a la economía de la cosa. Ahí está la reflexión. En la era de la no cosa. Terminemos leyendo acá una partecita. No se trata de sentenciar la no cosa, pero me parece que es importante cuestionarnos qué tanto realmente liberarnos de la cosa supuestamente nos libera realmente del consumo, qué tanto nos libera como personas y como entes. Como mismo pensábamos que nos liberaba destruir los muros de la prisión, del colegio, del hospital, para caer entonces en un aprisionamiento no tangible. Como pensamos que nos iba a liberar del modelo platónico o de atarnos a una vida que no es esta, la muerte de Dios. Bueno, esa es la pregunta. ¿Será que no tener cosas nos libera realmente? ¿Será que la cosa, tenerla, nos conecta con nuestra vida experiencial? Insisto, es una pregunta y no es una sentencia. Terminemos entonces con lo siguiente. Dice esta parte del libro: hoy percibimos la realidad principalmente en términos de información. La capa de información que recubre las cosas como una membrana sin aberturas impide la percepción de las intensidades. Esto me suena muy delesiano. La información representa la realidad, pero su dominio dificulta la experiencia de la presencia. Porque yo cuando me enfrento a la cosa en sí no la descubro, sino que filtro mi relación por la información que me han dado de la cosa y creo en esa información y obtengo la cosa según lo que me han dicho de ella, ¿sí? Según la no cosa. ¿Qué consumimos al final? Información. Yo diría que muy entre comillas, información. Una información al menos no sé si tan positiva. Esta reduce el contacto. La percepción pierde profundidad e intensidad. Cuerpo y volumen no profundiza en la capa de presencia. Lo que aquí está, lo que aquí tenemos. Presencia de la realidad. Solo toca su superficie informativa. Recomendadísimo este libro y recomendadísimo pensarnos qué tanto realmente, supuestamente, liberarnos de la cosa nos libera en últimas. Gracias. Chao.